versículo 8. Voy a hablarle por unos 15 a 20 minutos. Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está. Recibiréis, ¿qué? Poder. Eso es lo que Dios está dando. Desde hace 2000 años atrás está dando poder. Poder. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿En dónde? En todo el mundo. Amén. Estamos hablando hoy sobre la iglesia que cree. La iglesia que cree. Hemos estado hablando sobre individualmente la fe, creer, Dios me quiere usar a mí. Hoy estamos empezando a hablar lo que sucede después de que la iglesia empieza a creer de verdad. Puede sentarse. Lo que la iglesia empieza, cuando la iglesia empieza a creer, todo empieza a cambiar. Así que Jesús primero prepara a sus discípulos y un grupo como de 120 o más, y les dice: vayan a Jerusalén, esperen la promesa del Padre que va a venir, que ustedes van a ser bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muy pocos días. Dentro de no muchos días. Bautizados por el Espíritu Santo y por fuego, como lo dijo Juan el Bautista. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ese fuego es lo que necesitamos en nuestras vidas. Así que Jesús los comisiona que esperen en Jerusalén. Los discípulos van, y en Hechos capítulo 2 leemos la descensión del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo viene por primera vez a la tierra, a toda carne. Todos fueron llenos del Espíritu Santo en ese cuarto y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Todos llenos. Salieron de ese lugar a profetizar, a testificar, a declarar el nombre de Jesús. Y de repente, desde ese momento, comenzaron a manifestar y a caminar por la tierra con un poder evangelístico que no tenían antes. Porque eso es lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo te llena de virtud, de fuerza, de poder, de fuego. Te aviva. Te empieza a hacer correr por las venas una nueva visión y una nueva pasión que antes no teníamos. Puede que hubiéramos creído en Cristo antes, pero no estábamos caminando en ese fuego, en esa pasión, en esa visión con la que estábamos luego de recibir el Espíritu Santo. Así que Jesús llena a su cuerpo de creyentes, 120 personas, los llena con el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hacen? Salen a testificar. Salen a hablarle al pueblo sobre este gran milagro. Pedro empieza a profetizarles a todos y a decirles que esto es lo que profetizó el profeta Joel. En los postreros tiempos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Toda carne. Y el Espíritu Santo viene a llenarnos y a saturarnos a cada persona en esta tierra. Y ese mismo día, cuando empiezan a profetizar, empiezan a declarar, la Biblia dice que 3000 personas creyeron y fueron bautizadas. 3000 almas en ese día inicial de que el Espíritu Santo hubiera caído sobre toda carne. 3000 personas fueron convertidas en un solo día, en el nacimiento. Ese fue el día del nacimiento de la iglesia de Cristo. 3000 almas. Aleluya. Ahora, luego de que la iglesia llega a este gran marca de convertir 3000 almas en un día, empiezan a discipular, empiezan a comisionar personas, empiezan a salir por las calles a ser usados por Dios. Y el próximo capítulo vemos en Hechos capítulo 3 que Pedro y Juan van al templo a orar a las 9 de la mañana y hay un hombre sentado, un hombre cojo que no podía caminar, años llevaba en la entrada a la puerta del templo.
y les pide dinero a Pedro y a Juan. Les dice si tienen dinero. Y Pedro le dice: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy a ti. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y lo tomó de la mano y se levantó este cojo. E inmediatamente todos quedaron atónitos en ese lugar. El templo quedó revolucionado. Llamaron a Pedro para cuestionarlo de que cómo él había hecho esto y en qué autoridad y en qué nombre. Empezaron a cuestionarlo de por qué estás sanando, tal como lo hacían con Jesús, que se enojaban cuando Jesús sanaba a personas en el día sábado, el día sabático. Así que lo cuestionan. Y es un lugar donde el mismo Pedro empieza a decirles a ellos que yo no he hecho nada, es solamente Jesús. Y empieza a testificar del poder de Jesús a todas esas personas. Y con cada sanidad que sucedía, más personas se convertían al cristianismo. Más personas creían en Jesús. Más personas empezaban a unirse a los discípulos. Se iban del judaísmo al cristianismo con cada sanidad, con cada milagro y con cada prodigio que hacían. Así que cuando la iglesia empezó a creer, inicialmente, primero 3,000 almas se convirtieron cuando la iglesia creyó. Luego comenzaron a haber milagros y prodigios en las calles. ¿Por qué? Porque la iglesia comenzó a creer que Dios lo puede hacer, que Dios lo quiere hacer, que Dios quiere sanar, que Dios quiere liberar a los cautivos, que Dios quiere sacar a personas de sus prisiones. Y luego leemos en Hechos capítulo 5, mira esta escritura conmigo, Hechos capítulo 5, verso 12 al 16. Vemos un nuevo precepto. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo. Señales y prodigios. Versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Entonces, los que creían se aumentaban más, gran número, así de hombres como mujeres. En el día de Pentecostés se dijo que se añadieron ¿cuántos? 3,000 personas, como 3,000 personas se añadían a la fe. Luego llegamos a este punto donde ya no estamos hablando de añadidura, sino de multiplicación. ¿Cuándo es multiplicación? Cuando ya no se pueden contar. Y es más, en inglés, cuando tú lees este versículo en inglés, dice que había multitudes. Multitudes se estaban uniendo a la fe. Los que creían en el Señor, las multitudes de hombres como mujeres estaban añadiéndose cada día a la fe. Y luego dice, versículo 15 nos deja saber lo que estaban haciendo. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Esta era la fe que tenía la gente. La fe. Estamos hablando de fe. ¿Qué clase de fe tenemos hoy? No podemos profesionalizarnos tanto que se nos olvida el poder que hay en la fe. Volvernos cristianos profesionales donde se nos olvida el poder del Espíritu, donde se nos olvida lo que es la fe y creer lo imposible. Estaban creyendo que solamente la sombra de Pedro iba a tocarlos. Verso 16 dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué dice? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos eran sanados.
Cuando yo leo esta escritura, Hechos 5:16, nos da a entender que había fe en este lugar. Amén. Todos eran sanados. Absolutamente cada persona que creía. Absolutamente cada persona que creía era sanada. Amén. ¿Por qué? Porque había fe. Había fe en los apóstoles y había fe en los creyentes. Había fe en el pueblo y había fe en los apóstoles también. Entonces cuando leemos esto, mucha gente dice, oh sí, pero es que eran apóstoles, ¿no? Los apóstoles, claro, ellos son usados por Dios. Es más, muchos teólogos hoy en día dicen que los milagros y prodigios eran solamente para los apóstoles. Y obviamente la iglesia primitiva nació con manifestaciones sobrenaturales como el hablar en lenguas, sanidades, milagros, prodigios, pero era para ellos, porque era como el nacimiento. Pero hoy en día ya no están haciendo, así que no necesitan. Y se nos olvida no solamente que no eran solamente los apóstoles, sino que empezamos a ver que nosotros mismos hemos descomprobado esa teoría. Porque usted ha sido sanado o sanado. Usted ha visto milagros ya en su vida. Usted ya ha visto la manifestación del poder de Dios. Amén. Así que ese argumento llega muy tarde también, porque de todas maneras estas sanidades son para quién. Pero ¿a quién estamos sanando? A los enfermos. ¿Todavía hay enfermos? ¿Sí o no? ¿Todavía hay necesitados? ¿Todavía hay personas en cárceles? ¿Todavía hay personas que están necesitando una liberación en sus vidas? Entonces hoy en día la iglesia se ha profesionalizado a nada más lidiar con liberaciones psicológicas. Es como si la iglesia se hubiera vuelto un lugar de salud mental para lidiar desde un punto de vista psicológico. Y donde no es necesario eso. Solo necesitamos el poder de Dios. Y Dios no solamente está sanando la mente hoy en día, sino que está sanando cánceres, está sanando HIV, está sanando colesterol, high blood pressure, hepatitis, toda clase de enfermedades, hasta dolores de cabeza los está sanando hoy el Señor. ¿Para quién? Al que cree. Por eso el Señor dijo, todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Y después de esto, porque si nos quedamos en que eran apóstoles, en Hechos capítulo 6, vemos de que había un grupo de personas que son escogidos, los primeros diáconos. En Hechos capítulo 6 había un problema entre las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos, que las viudas griegas se sentían desatendidas, no eran servidas, y hubo un problema. Así que los apóstoles reunieron a los creyentes, a los discípulos, y les dijeron, escojan a 7 varones entre ustedes, hombres de fe, llenos del Espíritu Santo y de buen reporte entre los creyentes, y apúntelos, comisionenlos sobre esta situación. ¿Qué situación? Que vayan a servir a las viudas. Y estos fueron llamados diáconos, que significa servidores. No eran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros. Eran diáconos, servidores. Una persona que sirve en cualquier área. Así sea abriendo la puerta, en la pantalla, cantando, escuela dominical, cocinando, limpiando, cualquier área, en un grupo, tomando asistencia, orando por otras personas, cualquier área. Esos se llaman servidores. Y esos eran los diáconos, 7 diáconos. Este comenzó el ministerio de servidores, donde personas iban ahora a asistir el ministerio apostólico, iban a hacer ayudas, iban a servir. Y hoy en día todavía hay diáconos, todavía hay servidores, y necesitamos servidores en el cuerpo de Cristo. Es importante que el cuerpo de Cristo esté lleno de servidores. Y lo mejor es que Jesús mismo dijo que los primeros serán postreros, los postreros serán primeros. Que dijo, el mayor de vosotros sea ¿quién? Vuestro servidor. Dice, ese es el mayor de todos. Cuando los apóstoles mismos se preguntaban quién es el mejor de nosotros, Jesús les dijo, el mayor entre ustedes es el que sirve, vuestro servidor.
es el mayor. Entonces escogen diáconos, y 2 de ellos, diáconos, servidores. Específicamente, ¿sabe qué hacían estos diáconos? Servían comida a las viudas. Les llevaban una canastica de comida, la administración diaria a las viudas. Iban del headquarters, donde sea que tuvieran el abastecimiento, recogían, ponían en su canasta, iban caminando y le tocaban la puerta a las viudas y les traían su suplemento. Eso era su ministerio de diáconos. Entre ellos estaba Esteban y Felipe. Y leemos en Hechos capítulo 6 versículo 8 sobre Esteban. Hechos capítulo 6 y versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban el diácono, Esteban el servidor, ¿hacía qué? Grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Hay algún servidor aquí o servidora? Eso es lo que Dios quiere hacer. Él no está esperando por apóstoles. Esto es para el que cree. ¿Qué dijo Jesús? Lo estudiamos durante los grupos. Que el que cree en mí, las cosas que yo hago, Él también las hará. Y aún que mayores. El que cree en mí. ¿Hay alguien que cree en Jesús hoy? El que cree en mí, las cosas que yo hago, también Él las hará. Y aún mayores. Solamente el que cree. El que cree. Y luego vemos los diáconos sabían eso. Ellos creían en Dios, creían en Jesús. ¿Y qué sucedió? Naturalmente, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El diácono, el servidor. Tú no necesitas tener la personalidad carismática, no necesitas ser una persona con todos los dones sociales y que sabes cómo evangelizar. No. Ahí no dice, y Esteban el carismático. Amén. No dice, y Esteban el que se la llevaba bien con todos. Y Esteban el que hablaba mucho. No, Esteban lleno de gracia y de poder. Es todo lo que el Señor necesita, lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Y eso es todo lo que necesitamos, estar llenos del poder del Espíritu Santo. Creer en Jesús y estar lleno de su poder. No importa qué título tengamos, Dios nos va a usar afuera. Pero es solamente el que quiera. Por eso el que cree en mí, si tú quieres, lo puedes hacer. Amén. Entonces ahí es donde necesitamos empezar a hacer lo que Pablo nos dijo. El Pablo nos habla en 1 Corintios. Dice, desead los dones. Tiene que haber un deseo también de que Dios me use. Tiene que haber un deseo como Moisés, que le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Tiene que haber ese deseo en mí para ver algo más que las noticias. Amén. Para ver algo más que un programa de televisión, una película o un juego. Tiene que haber un deseo en mí que algo más que simplemente hacer un poquito de dinero en la tierra. Por eso Jesús le dijo a su grupo de seguidores, dice, no trabajen para el pan de esta tierra. Él no está diciendo que deje su trabajo, no, esto es un hebraísmo, es una forma de hablar diciendo, trabaja para el pan celestial. Trabaja para algo más allá que el pan de esta tierra. Trabaja, que haya un deseo en ti para provisionar, para crear frutos que son eternos. Dice, no deja que tu enfoque sea solamente el pancito que vas a poner en la mesa. Es más, Jesús preguntado una vez cuando estaba con la mujer samaritana, no va a tener tiempo de llegar allá, pero la mujer samaritana, la cual evangelizó Samaria, toda la tierra de Samaria, él agarró y ella empezó a traer personas a Jesús. Jesús le habló en el foso de Jacob y ella, pecadora, amén, que el evangelio es para ¿quién? Para los pecadores. No es para los justos en batas grandes. El evangelio es para los pecadores.
pecadora, en adulterio, ¿verdad? ¿Qué hace ella? Se va y corre a Samaria y empieza a hablarle a todos. Creo que conocía al Mesías. Y de repente todos empiezan a salir de sus casas a ver a Jesús. Y empiezan a ser impactados. Es más, ellos le dicen a ella: ya no creemos porque tú nos dijiste que viste al Mesías, sino que ahora lo hemos visto y lo conocemos nosotros mismos. Así que ella cumplió la obra evangelística. Porque a veces creemos: ay Señor, pero todavía tengo que ser perfecto. Esto no, Él dice: ya mismo, encamínate, ya mismo, agarra las riendas, ya mismo, haz algo para el reino de los cielos. Ella salió corriendo de esa fosa, en convicción por su pecado, claro que sí. Pero salió de una a esparcir el poder del Mesías. Y Jesús, sus discípulos lo ven, y sus discípulos vienen y le dicen: oye, come, le traen comida. Y él dice: no tengo hambre. Dice: tengo otra comida que estoy comiendo ahora. Y eso es lo que sucede cuando empezamos a conectarnos de verdad con el reino de los cielos. Ya se vuelve comida para usted. Ya empieza a ser un alimento que usted dice: uff, no espero hasta el próximo. ¿Quién voy a hablarle la próxima vez? ¿Quién? ¿Qué sanidad vamos a ver próximo? ¿Qué testimonio vamos a hacer? Usted ya no va a ver noticias, sino que usted va a hacer noticias. Y esa es la diferencia. Yo no quiero nada más ver noticias, yo quiero hacer noticias alrededor mío. En todo lugar que vaya, quiero hacer noticias. Y los discípulos hacían noticias. Por todo lugar que fueran, hacían noticias. La gente hablaba de lo que sucedió cuando pasaron por ahí. Y ese es el deseo. Jesús dice: ese pan, esa carne, ese vino está disponible para ti hoy. Si crees, si tienes hambre. Porque el que tiene hambre y sed va a ser saciado. Entonces Esteban empezó a hacer prodigios y milagros. Luego en Hechos capítulo 8, versículo 5, leemos del otro diácono, el otro servidor de viudas. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, la ciudad que ya estaba preparada por la mujer samaritana. Antes que Cristo muriera, la mujer samaritana los había ya preparado de quién es el Mesías. Pero ahora el Señor envía a un diácono, a un servidor de la iglesia, a que vaya a terminar lo que comenzó la mujer samaritana. Y dice: fue a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo. ¿Y qué? No es solamente oyendo, eso es lo que quiero decir. No es solamente oír, oyendo y viendo las señales que hacía. Oyendo y viendo. Esa es la iglesia que cree, la iglesia que dice: yo no solamente te voy a hablar de Jesús, te voy a mostrar a Jesús. No solamente te voy a decir: Jesús sana, Jesús es bueno, Jesús te salva, Jesús te libera. No, vamos a mostrarte cómo Jesús sana, cómo Jesús libera. Porque eso es lo que Él quiere hacer hoy. Viendo las señales que hacía. ¿Qué señales? Versículo 7. Dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Habían señales por todo lado. Amén. Versículo 8. Mire cuál era el resultado de esto. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe empezó a hacer noticias en el pueblo. Tú puedes hacer noticias en tu trabajo. Tú puedes hacer noticias en tu vecindario. Tú puedes hacer noticias en tu círculo de amigos, en tu lugar de residencia, en donde sea que estés. Tú puedes hacer noticias, porque eso es lo que Jesús sabe hacer: noticias. Las noticias de Jesús son diferentes. El noticiero siempre nos dice todo lo malo que ocurre en el mundo, ¿verdad? Las noticias de Jesús son: 10 fueron sanos, 3 paralíticos se levantaron de sus sillas de rueda, 3 espíritus inmundos salieron. Esas son las noticias que empieza a hacer
el Señor Jesús por medio de ti. Y no solamente hubieron sanidades, sino que esto produjo salvación. Hechos capítulo 8, versículo 12. Luego de ver las señales, luego de ver los prodigios, en el versículo 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando creyeron a Felipe, a este servidor, no era uno de los apóstoles. Cuando creyeron a este servidor, la escritura dice que se bautizaban hombres y se bautizaban mujeres. Se bautizaban todos. ¿Por qué? Porque estaban creyendo en el poder del evangelio. Estaban diciendo: esto es verdad, esto que estamos viendo es la verdad. Es más, el versículo 13 nos habla de un mago, un hechicero, el hechicero de la aldea. Dice: también creyó Simón mismo, el hechicero, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El hechicero de la aldea quedó sorprendido de que de repente vieron que esto sí es el poder verdadero. ¿Y de quién es este poder? Este poder es de Dios. No es de Felipe, no es de Esteban, no es de Pedro, no es de Pablo. Es el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y este es el poder que Él dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, en todos los confines de la tierra. Amén. Dios simplemente está buscando a alguien que tenga fe, alguien que crea en el poder de Dios, alguien que diga: Dios quiere usarme, Dios va a usarme, Dios puede usarme. No tengo que ser perfecto, no tengo que tenerlo todo ya completamente alineado, no, tengo que creer en Jesús. Aleluya. Tener su poder y creer en Jesús, y el resto se encarga el maestro. Porque Él desea que todas las personas vean su poder. Todos vean su poder. La escritura dice: probad y ved. Probad y ved que Dios es bueno. Amén. Probad. Y eso es lo que Él hace. Cuando tú vas a un hogar o estás en un hogar donde hay necesidades que están así, Dios les está dando de probar. Mira, necesitas libertad, prueba un poquito. Necesitas una sanidad, prueba. Probad y ved que Dios es bueno. La iglesia necesita levantar su nivel de fe para que empecemos a ver todo lo que Dios es capaz de hacer. Porque el único problema que nos para es la incredulidad. Es lo único. Es lo único que nos puede parar, es la incredulidad. Que no creamos, que estemos contentos, que estemos simplemente hipnotizados por este mundo, por las cosas de este mundo, que en realidad no tengamos ese deseo de ver el poder de Dios. Pero cuando alguien tiene deseo, no de ser religioso, sino de ver el poder de Dios, Dios te lo va a mostrar, Dios te lo va a dar a conocer, Dios se va a glorificar por medio de ti. Sí, tenemos que proponernos como iglesia: ok, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo creo, pero levántame. Levántame como las águilas, Señor. Levántame por encima de toda incredulidad. Levántame por encima de todo argumento carnal. Porque cuando vas a ser usado se levantan los argumentos carnales. Tú dices: Señor, pon a un lado estos argumentos carnales. Voy a creer. Voy a creer que tú puedes. Voy a creer que tú quieres. Voy a atreverme a creer. Amén. Hay veces uno necesita dar ese paso y es como ser un atrevido. Ya me voy a atrever a creer que Jesús sana. Voy a empezar a decirle a las personas: Jesús te puede sanar. Voy a dar ese paso, atreverme, y luego voy a decir: y también Jesús te puede sanar. Y también Jesús te puede salvar. Liberarte de todo pecado. Necesitamos un pueblo de personas que tienen convicción
de que Jesús puede sanar, Jesús puede salvar. Y que Jesús puede usarme a mí. A mí. Hoy en día no necesito gran título. Simplemente necesito creer. 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 Aleluya. Vamos a ponernos de pie hoy. Este altar está abierto. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vencer los obstáculos y que nos ayude a hacer noticias. Queremos ver esas noticias. La Biblia las llama señales, y estas señales seguirán a los que creen. Necesitamos ver noticias detrás de nosotros, ver las noticias de la gracia y la gloria de Jesús. Oh, aleluya. Que hay personas que Dios te está usando para evangelizar. Dios te va a usar para evangelizar más, para llegarle a personas, para llevarle el evangelio a personas, para llevarle la palabra de Dios a otras personas, para invitarlos a los grupos. Oh, aleluya. Déjame decirle lo que Dios está buscando. Dios está buscando mujeres como la samaritana. Está buscando mujeres como la mujer samaritana. Oh, aleluya. Porque es más fácil movilizar a un pecador que a un justo que ya está acomodado en su trono en el cielo. Es más fácil movilizar a una persona pecadora. ¿Sabes por qué? Porque esa persona ya tiene el fuego. Tiene el fuego inmediato de su encuentro con Jesús, de su conversión con Jesús, del poder de Jesús. Y eso es lo que Dios quiere. Si tan solo nosotros, los que llevamos años en el evangelio, pudiéramos mantener el fuego vivo, pudiéramos mantener ese fuego vivo en nosotros, no dejarnos disecar y volver estatuas en la iglesia, no dejarnos disecar y volvernos solamente columnas que sostienen un edificio. No, necesitamos ser testimonios vivos del poder de Jesús, testimonios vivos de la gloria de Dios, testimonios vivos de las sanidades, de los milagros y los prodigios de Jesús, testimonios de la grandeza de su poder, que Él lo haga por medio de ti. Y Él quiere hacerlo por medio de ti. Oh, aleluya. Quiere que seas un testimonio, un testigo de su gloria, un testigo de su poder. Simplemente empieza a creer, atrévete a creer, atrévete a abrir tu boca, atrévete a hablarle al necesitado, al encadenado, al aprisionado. Atrévete a dejarle saber que Dios lo quiere hacer ya mismo, sanarlo, liberarlo, restaurarlo, salvarlo, llevárselo a la gloria. Atrévete a creer que Dios te quiere usar. La oscuridad cada día se está enalteciendo. La oscuridad cada día está luchando en contra de la iglesia. La iglesia necesita a un cuerpo que cree en el poder de Dios, que dice: Jesús puede. Más grande es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Más grande es Jesús que toda agenda radical de esta sociedad. Dios es el Señor. Jesús es el Señor. Cree hoy, cree hoy, cree hoy, cree hoy. Aleluya. Cree hoy. Vamos a llenar esas casas. Vamos a llenarlas con necesidades. Piensa en eso. Vamos a llenar las casas con necesidades para que Dios se glorifique, para que Dios haga la obra, para que Dios manifieste su poder. Aleluya.
está buscando personas que se enamoren de su gloria, que se enamoren de sus obras, que sean pan para ti, que sean alimento para ti. Que sean sangre para ti. Oh, se te anda le basutela la va. Así es, aquí mismo está la gloria, aquí mismo hay sanidades, aquí mismo hay libertad. Aleluya. Hay personas ya mismo, Dios te está llamando a ser voz, a ser una voz. Y el Señor te está llamando, decir, abre tu boca y deja que yo la llene. Voy a glorificarme por medio de ti, dice el Señor. No estás solo, yo estoy contigo. Las obras que verás serán mi poder. Si es el Señor te está comisionando, tú sabes quién eres, Dios te está hablando ahora mismo para que veas su gloria. Aleluya. En el nombre de Jesús, el Espíritu está comisionándote, diciendo, no tengas temor, no tengas temor. He aquí, yo estoy contigo. He aquí, yo estoy a tu lado. He aquí, yo estoy a tu diestra. He aquí, seré la gloria en tu vida. Jesus. Así es. Recibe el llamado. Recibe el llamado, recibe el llamado a ser voz, a ser luz. Recibe el llamado a ser voz, a ser luz. Oh, se te rebaja y te levanta, requita la baja, te rebaja la baja y la baja. Haré milagros, haré prodigios por medio de ti, dice el Señor. No sabrás de dónde vienen, no sabrás cómo serán hechos, pero he aquí, yo estoy contigo, dice el Señor. Aquí mi obra será glorificada en ti. Aquí verás milagros, prodigios. Aquí mi poder está a tu diestra. En la escuela, en la calle, en el trabajo. Mi tierra va girando la va.